Hola, de nuevo por aquí. Muchísimas gracias por seguir en este espacio que con tanto amor he creado para compartirte mis reflexiones. Y hoy quiero que conversemos sobre lo que la muerte me ha enseñado, cómo las pérdidas me han transformado, porque han habido muchas a lo largo de mi vida y definitivamente algunas me han quebrado. Otras me han revelado cosas de mí que yo no sabía, pero todas me han transformado. Y es que desde muy pequeña tenía esa curiosidad por saber qué pasaba después de que partimos. Y nunca tuve miedo a mi propia muerte, pero sí pensar en perder a mis padres era algo que me paralizaba. Y creo que por eso mismo sentía como esa curiosidad por ese algo tan misterioso, no desde el miedo ni desde algo oscuro, sino más bien porque nadie nos lo enseña de frente. Y a lo largo de nuestra vida vamos viendo la muerte, más cerca o más lejos, pero nos va tocando y tenemos pérdidas que nos afectan. La primera pérdida que me marcó profundamente fue la pérdida de un exnovio. Yo tenía unos 19 o 20 años y lamentablemente habíamos terminado sin aclarar ciertas cosas y repentinamente él falleció en un accidente de tránsito, pero no nos hablábamos en ese momento. Eso me afectó muchísimo. Recuerdo que mi forma de procesar ese dolor era que yo iba todos los domingos al cementerio. Recuerdo que le llevaba rosas rojas y me llevaba una cerveza. Me sentaba ahí a tomar mi cerveza, a conversar con él. Me sentía muy mal de no haberle podido decir las cosas que quería, de que no hubiésemos podido aclarar esos malentendidos que teníamos. Y esa pérdida me enseñó precisamente a nunca dejar de decir las cosas que piensas, sientes, a no dejar los te quiero, los perdón sin decir, porque él es una persona, todavía hablo en presente de él, porque pienso que la gente no se va de la vida de uno. Así que él es una persona que me enseñó algo que muy pocas personas dan, y es que él me veía completamente sin juicios, aun cuando estaba desordenada, inmadura, un poco perdida a esa edad. Él fue una persona que me vio sin juicios y así lo manifestó y yo lo supe desde siempre y después de su partida porque, bueno, conversábamos mucho con los amigos. Él es una persona que nos unía mucho a muchos grupos. Entonces fue realmente esa primera pérdida que tuvo un gran impacto en mí. Años más tarde viví una de las pérdidas más transformadoras de mi vida. Tenía 28 años y estaba embarazada. Y ese bebé fue un bebé que no fue bien aceptado en mi familia, pero yo lo anhelaba profundamente. Lamentablemente perdí ese embarazo y perder ese bebé realmente marcó mi vida porque fue realmente ese el punto de quiebre que me hizo empezar mi búsqueda profunda por respuestas y por conocerme y por encontrarme. Yo hice muchos cambios después de esa pérdida. Yo me casé, luego me divorcié, dejé un negocio exitoso que tenía y fue ahí cuando terminé justamente de lo que hablábamos en los episodios pasados, cuando terminé viviendo en el ashram, en el centro espiritual. Esa pérdida, yo siento que ese bebé que nunca llegó físicamente al mundo, pero que sí estuvo conmigo, vino para despertarme, para abrirme los ojos, para llevarme a través de ese dolor que no entendía, que era muy profundo, a seguir esa búsqueda, a encontrar respuesta, a llevarme por esos caminos que, bueno, que de alguna manera, buenos o malos, con sus cosas positivas y negativas, me condujeron a lo que soy hoy. La verdad es que yo siento que ese bebé, que esa pérdida de ese bebé me salvó. Eso es lo que siento que fue la misión y el cambio que generó eso en mí. Indiscutiblemente
perder un hijo creo que es una de las cosas más duras. Vi a mis familiares cercanos, algunos vivirlo y la verdad es algo que lleva años y quizás una herida que nunca termina de ser sanada. Yo tuve una segunda pérdida de un bebé, nunca pude ser mamá naturalmente. Tuve dos pérdidas y esa segunda pérdida ya fue un poco más diferente porque, claro, ya había experimentado la primera, ya era una persona más madura, ya había regresado del ashram y fue bastante distinta, estaba más preparada. Sin embargo, fue físicamente muy dolorosa. En este caso, físicamente mi cuerpo sufrió mucho y recuerdo que nunca en mi vida había sentido ese deseo de que el dolor físico es tan fuerte que casi que prefieres irte para no sentir ese dolor físico. Pero fue una pérdida más en paz, una pérdida llena de más aceptación. Y a pesar de que, bueno, obviamente yo siempre tuve el deseo de ser mamá, la vida me lo regaló después de otra manera, que eso es tema para otro episodio, pero esa también fue una pérdida que yo creo que marcó mi matrimonio y en ese momento no nos dimos cuenta, nos dimos cuenta después, pero sí fue doloroso y la verdad que hablando de esto pienso en todas las madres que han pasado por eso y si tú me estás escuchando y eres una de ellas, nada, decirte que te admiro y que sé que es difícil, pero que el punto de esta conversación es darnos cuenta qué hay detrás de esas pérdidas, qué podemos rescatar de ahí, qué aprendimos, qué nos dejaron, por qué sucedieron, para qué nos sucedieron. Y esas son las preguntas, bueno, que te invito a hacerte para que puedas, bueno, sobrellevarlas de la mejor manera. Porque yo siento que el dolor no siempre viene a destruirte, el dolor viene para también mostrarte cuánta vida hay en ti. Yo siento que la segunda pérdida de mi segundo bebé me mostró mucho eso, me mostró mi crecimiento, me mostró cuánta paz y cuánta vida yo aún podía tener aún en la pérdida. Bueno, inevitablemente tengo que hablar sobre algo que vivimos todos en el mundo y fue la pandemia del COVID-19. ¿Cuántas pérdidas? Creo que es el momento histórico en la modernidad en el que todos, de alguna u otra manera, experimentamos la pérdida de una manera muy fuerte. Yo recuerdo que, bueno, lo primero que a mí me pasó fue que mi socio, un gran amigo, pues se vio afectado con el COVID-19 y la verdad al principio yo estaba prácticamente segura de que él iba a poder superar esto, pero con el tiempo, él cuando se fue apagando, fue como que, ¿sabes? Ese fue uno de los procesos más raros de mis pérdidas porque yo empecé, ahí en ese momento fue donde empecé a estudiar más acerca de la muerte. Empecé a leer, a buscar libros, a buscar respuestas sobre qué hay después de la muerte, qué pasa cuando partimos. Y yo siento que él me estaba preparando para lo que venía después. Esa pérdida también fue una pérdida muy dolorosa porque Juan Carlos era un hombre lleno de vida y era un ser muy especial que me dio mucho y fue con la pandemia pues todas las pérdidas fueron bastante como inesperadas de una forma que nunca hubiésemos querido que sucedieran. Entonces esa pérdida fue bien clave en mi vida porque yo no lo sabía en ese momento, pero yo creo que mi gran amigo y su proceso de partida me estaba preparando para todo lo que venía después para mí. Y hoy se lo quiero agradecer aquí hablando contigo. Esos años 2020, 2021, 2022, porque la pandemia empezó en el 2020 pero tuvo como sus secuelas, a pesar de que hasta después del momento que declararon que ya se había acabado, habían como secuelas y eso fueron como años para mí, 2020, 2021, 2022. En el 2021, por ejemplo, empezando el 2021,
Mi esposo perdió a su papá. Recuerdo que estábamos en Estados Unidos, estábamos viviendo en un hotel en una situación súper difícil, nos habíamos quedado, la pandemia nos atrasó lo de la visa, estábamos en una situación súper difícil, no podíamos ni trabajar y mi suegro fallece, ya sabíamos, esa no fue una pérdida tan inesperada porque precisamente habíamos viajado a Venezuela en 2019 porque sabíamos que él tenía una condición física que en cualquier momento pues podíamos recibir la noticia, pero esa pérdida fue dolorosa en el sentido de las pérdidas también te permiten conocer a las personas que tienes al lado, te permiten de alguna manera ver espacios de ellos que no habías visto y ver llorar a mi esposo fue bastante desgarrador para mí. Esa es otra cosa que como migrante las pérdidas nos afectan de una manera diferente, pero lo que rescato, porque se trata de ver qué puedo rescatar, qué me dejó cada una de mis pérdidas, pude ver ese espacio de vulnerabilidad de mi esposo. Y bueno, fue hermoso. En el medio del dolor y en el medio del estrés era un momento de mucho estrés, había un momento de belleza, que fue ese espacio de poder ver a mi esposo de esa manera tan frágil que nos dice cuán humanos somos. Y eso de alguna manera nos acerca a las personas. Cuando somos vulnerables, nos acercamos más. Por eso ese fue un momento que atesoro y valoro y fue un momento hermoso a pesar del dolor. Y también entendí con esa experiencia que no todos vivimos las pérdidas de la misma manera y que es necesario respetar esa forma en que cada quien lo manifiesta. Y a veces pensamos que porque una persona no llora o porque una persona no siente como uno siente, esa persona no es sensible o no está sufriendo, pero sí lo es. Y es esa parte de tener esa compasión y esa empatía y respetar y también esa capacidad de ver más allá de la forma en que la persona lo está manifestando. La mirada, el silencio también es parte de demostrar y de sentir cómo lo estamos viviendo. Eso fue algo que aprendí a través de esa pérdida y de ver a mi esposo de esa manera. Y bueno, como les decía, esos años fueron muchos. Luego vino una pérdida también que fue dolorosa porque perdí a mi mentor, a mi líder, un hombre con tanto legado, un hombre que había hecho tanto por tantas personas y también fue a causa del COVID, fue como un año después de que mi socio se fuera y todavía seguían sucediendo esas pérdidas. Y es que esos fueron años. A mí esos años me enseñaron muchísimas lecciones, pero una de las más importantes que me dejó la pandemia fue la importancia de cuidarnos, la importancia de tener nuestro sistema inmune bien preparado, de estar en una situación también económica en la que las emergencias no nos agarren desprevenidos. Yo creo que la pandemia nos enseñó tanto y en esas pérdidas que no solamente fueron físicas, sino perder trabajos, hay gente que se quedó encerrada en otros países. Uno de ellos fueron mis padres, se quedaron aquí en los Estados Unidos, tuvieron que estar un año aquí porque justamente entraron y a los 2 días cerraron el país. Y creo que una de las razones por las que hoy agradezco eso, me cuido tanto físicamente porque siempre me cuidé mucho espiritualmente, pero mi cuerpo como que, bueno, el cuerpo no era tan importante. Y después de la pandemia, la lección más grande que aprendí fue esa, que tenía que fortalecer mi sistema inmune, que tenía que estar preparada para también el estrés, ¿sabe? El estrés, tenemos que estar preparados emocionalmente para que esos momentos que no esperamos, poder estar fuertes internamente y el estrés tiene mucho que ver con lo físico. Entonces, fue esas pérdidas y ese tiempo tan duro me dejó lo que hoy todavía conservo. Años después, conservo ese cuidado por mi cuerpo. Y fíjate, fue un momento durísimo para la humanidad, pero estoy segura que yo no soy la única que tiene miles de lecciones y miles de enseñanzas, cosas que hoy aplican a su vida, gracias a un momento tan duro que podríamos decir, ¿por qué nos sucedió? Bueno, quizás nos sucedió por todo esto, para abrir los ojos y para cuidarnos más. Wow.
Y todavía no te hablo de la pérdida más dolorosa de toda mi vida y ya llevamos un rato aquí hablando de este tema, no imaginé que iba a llevar tanto tiempo, así que mejor dejarlo para una segunda parte. Gracias por escuchar todo esto, por estar aquí conmigo en esto tan íntimo y personal, pero recuerda que para mí tu historia importa y quiero que me cuentes, cuéntame cuáles han sido esas pérdidas que te han dejado algún mensaje, que a pesar del dolor te han dejado una enseñanza. Me encantaría escucharte y vamos a seguir con este tema la próxima semana, así que nos vemos en el próximo episodio.